Hola, soy el arquitecto Juan Carlos Esparza Alvarado y con el gusto de siempre voy a presentarles un nuevo video. Tengo la intención de, con estos videos acerca de la perspectiva, pues retroalimentar de cierto modo lo que sería métodos para que a la hora de que estemos proyectando o en el inicio de un proyecto, pues tengamos todas las facilidades para poder hacer lo que sería lo que estamos diseñando en volumen, en tres dimensiones, etcétera. Bueno, este video inicial yo le puse por nombre resumen de la evolución histórica de la perspectiva. Les voy a presentar los artistas más, por así decirlo, que han intervenido en el asunto de la perspectiva, cómo la usaron y cómo fue el inicio de la creación y la continuación de esta maravillosa creación de la humanidad, que es la representación de las tres dimensiones en perspectiva. Bueno, vamos a dar inicio con mucho gusto. Quiero aclararles y decirles que los textos y las ilustraciones fueron tomadas de El Gran Libro de la Perspectiva de la editorial de autor Parramón Ediciones S.A. Dentro de muchas, por así decirlo, definiciones de la perspectiva, yo encontré esta y me parece que es algo que yo estoy de acuerdo, que dice que la perspectiva es una de las construcciones de la mente humana para explicar o crear la realidad, en este caso la realidad de las tres dimensiones, el largo, el ancho y la altura. La perspectiva no se creó en 2 días ni en 2 siglos. Lo vamos a ir viendo en este video. En este video trataré de resumir y explicar las contribuciones de algunos artistas, como les dije anteriormente, filósofos y matemáticos, que nos guiaron en la comprensión de las nociones fundamentales de lo que es la perspectiva. Bueno, voy a mencionarles brevemente lo que está en este documento, que se los vamos a escanear y se los voy a mandar. Y el que quiera profundizar más, pues con mucho gusto lo puede hacer en este documento y retroalimentarse de muchísima bibliografía que existe, afortunadamente, para ir retroalimentando, aprendiendo y aplicándolo a nuestros ejercicios, si así nos gusta el hecho de dibujar en perspectiva. Recuerden que hay distintos usos de la perspectiva. En el proceso de diseño sería uno, y también en el dibujo de croquis de la realidad, o por puro gusto, o cuestiones creativas de hacer cosas extrañas, raras, fantasiosas. Y bueno, la perspectiva es muy útil para muchas cuestiones, como ustedes les estoy explicando. Bueno, en primer lugar, les voy a hablar de Euclides. Este señor matemático griego existió aproximadamente en el año 250 antes de Cristo, y una de las aportaciones es la geometría euclidiana, que hasta nuestros días pues se sigue aplicando, pero para fines de la perspectiva pues él escribió el primer tratado sobre óptica, de que se refiere a cómo vemos, cómo apreciamos las cosas, y a partir de aquí se empezaron a dar los estudios del ángulo visual, del ángulo que vemos con detalle, lo que se empieza a perder, y que es básicamente pues de donde parte todo lo que sería la aplicación visual de la perspectiva. Bueno, otro personaje famoso, el arquitecto Vitruvio, que parece ser que existió en el siglo I antes de Cristo. Este señor observó que todas las paralelas fugan a un mismo punto. Aquí tenemos el ejemplo, y por supuesto hay más información acerca de este señor en este documento. Continuamos y llegamos a la Edad Media. Recuerden, y van a ver ustedes en este documento, que hubo etapas en que
casi no se utilizó la perspectiva, y una de ellas fue la Edad Media, en donde los pintores representaban no en perspectiva, sino que ellos querían pintar las cosas sino como ellos querían que se vieran. Y aquí tenemos un ejemplo de este cuadro de la Santa Cena, en donde vemos, fíjense muy bien, la representación en planta, por así decirlo, de los elementos que componen todo lo que tiene, donde iban a comer o a cenar. Y vean ustedes que aquí no hay perspectiva, sino un alzado en donde también se ven representados los elementos que están en planta. En el primer Renacimiento, en Italia, ahí se dio, a partir del siglo XIII, los pintores comienzan a recuperar los conocimientos que se habían dejado de utilizar aproximadamente 1000 años. No se vio nada de la perspectiva, pero ellos empezaron a recuperar todo este conocimiento, empezaron a perfeccionarlo, a investigarlo y aplicarlo en sus pinturas. Bueno, uno de ellos fue Giotto, que nació en el 1266 y murió en 1337. Este señor, en la galería de frescos que pintó en algunos templos, pues empezó a detallar y a resolver el volumen de las figuras, y además las situó en espacios y por lo tanto en perspectiva. Otro señor que también hizo muchas aportaciones fue Brunelleschi, nacido en 1377, y él demostró la existencia de los elementos de la perspectiva. Fíjense desde cuándo, de lo que es la línea del horizonte y el punto de fuga. Bueno, a continuación, el pintor Alberti utilizó, fíjense, ya fue perfeccionando todo esto, utilizó una cuadrícula para dibujar los objetos en planta y alzado, y posteriormente dibujó una cuadrícula en perspectiva y trasladó lo que él veía en planta y en alzado, y fue generando, por así decirlo, una red perspectiva para iniciar el dibujo y además irlo perfeccionando. Bueno, otro autor llamado Piero della Francesca explicó y representó la perspectiva a partir, fíjense, desde las proyecciones ortogonales, la planta y los alzados. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que hacía Brunelleschi a través de una ventana o un cuadro en donde hacía una perforación, la dirigía hacia las calles o el paisaje que él quería dibujar, y lo empezó a relacionar. Entonces él, por supuesto que se dio cuenta de lo que era el punto de fuga y ubicaba la línea del horizonte a la altura de sus ojos. Bueno, tenemos aquí el ejemplo de lo que les mencionaba de Alberti. Este arquitecto resolvió los problemas, como les dije, de la perspectiva utilizando las cuadrículas en planta, en alzado, y luego posteriormente en perspectiva esas cuadrículas, teniendo el punto de fuga en la parte del fondo. Y si nos damos cuenta, hasta este momento los pintores utilizaban solamente sus perspectivas a un punto de fuga. Muy bien. Como les mencionaba, el señor de la Francesca explicó la perspectiva utilizando, por supuesto, lo que son los elementos en planta o la proyección ortogonal, y en alzado, y luego hacía la perspectiva. Bueno, pasamos a otro personaje importante de la historia del arte, con Leonardo da Vinci, nacido en 1452 y murió en 1519. Él decía así: la pintura es cosa mental. Bueno, en sus obras reúne
por supuesto, toda la ciencia de la perspectiva que él conoció y explicó toda la teoría de esta, casi sin variaciones con respecto a lo que nosotros sabemos hoy en día. Bueno, según Leonardo, la perspectiva no es más que la visión de un lugar o de un objeto situado detrás de una hoja de cristal transparente en cuya superficie se dibujan los objetos situados detrás de ella. Bueno, con esto podemos decir que Leonardo perfeccionó la perspectiva y generó el método de estar detrás de una ventana y dibujar una perspectiva correcta. Bueno, más adelante nosotros vemos lo que es Rafael. Este pintor usó la perspectiva mejor lograda al integrar la arquitectura y los personajes en sus cuadros. Continuando, Miguel Ángel usaba el sistema de diferentes puntos de fuga en una misma línea o eje de fugas. Si ustedes conocen o han visto lo que es la Capilla Sixtina allá en Roma, pues se dan cuenta de la complejidad de los usos de la perspectiva para dibujar en esa bóveda. Bueno, Alberto Durero, este pintor alemán que murió en 1520, pues hizo unas aportaciones magníficas también y explicó el sistema que en la actualidad llamamos plano de cuadro. Y aquí vemos unas ilustraciones de Alberto Durero en donde pone su plano de cuadro o un elemento con cuadrícula, con referencias y de esa manera podía hacer en perspectiva lo que él quería ver y quería dibujar. Bueno, entonces, para continuar, tenemos a Jean Pellerin. Este señor o pintor demostró y utilizó la perspectiva, ahora sí, a dos puntos de fuga. Entonces, él explicó igual que los puntos de fuga estaban a la altura del horizonte y de esa manera se empezó y evolucionó la perspectiva no solamente a un punto de fuga, sino a dos puntos de fuga. Bueno, otro autor también importante es Guidobaldo del Monte y explicó la proyección ortográfica y la aplicó a la perspectiva. La proyección ortográfica, no olvidemos que tiene que ver totalmente con lo que son que está en ángulo recto y por supuesto que se proyecta ortogonalmente porque la palabra orto, ustedes saben muy bien, significa ángulo recto. Bueno, ya en los siglos XVII y XVIII, Giovanni Canaletto, en sus obras, se aprecia un conocimiento profundo de la perspectiva. Estos autores, varios junto con él, pues iban o vivían en las ciudades italianas en donde tenían magníficos ejemplos de edificios arquitectónicos y los pintaban y los aplicaban en perspectiva a sus cuadros y en todas sus obras. Ya en el siglo XIX, Van Gogh usó la perspectiva de forma correcta, pero respondía más a su estado de ánimo. Bueno, otros pintores, ya para terminar, como Gauguin, Cézanne, pues ellos si querían utilizaban la perspectiva en sus cuadros y si no, pues en algunos casos hacían muchas cosas utilizando la perspectiva, pero más que otra cosa la utilizaban para responder a lo que ellos querían pintar y querían representar. Y bueno, la verdad es que se ha utilizado la perspectiva en los autores ya del siglo XX y algunos la usan más que otra cosa como elementos, por así decirlo, auxiliares y en otras ocasiones no utilizan la perspectiva, pero bueno, al final de cuentas nos siguen maravillando y gustando las obras
de todos estos personajes que les mencioné y que han aportado y enriquecido todo el conocimiento de lo que es la perspectiva. Bueno, espero que sigan retroalimentando sus conocimientos. Esto fue realmente muy breve lo que les acabo de mencionar y solamente como algo introductorio, como les digo, al tema de la perspectiva que más adelante vamos a ir viendo en otros videos. Bueno, les agradezco y nos vemos en el siguiente.